Hola amigos de Contexto. Hoy vamos a hablar sobre un concepto interesante, necesario, bueno, que se maneja desde hace muchos años. Vamos a hablar de justicia social. De hecho, ya hay hasta un día declarado de la justicia social. Nosotros queremos saber qué significa esto, qué buscamos con la justicia social. Por ejemplo, en la República Dominicana, ¿qué mecanismos tenemos para hacer cumplir lo que sería la justicia social? ¿Qué implica? ¿Cuáles son los actores? ¿El Estado? ¿Los ciudadanos? Bueno, ¿a qué estamos comprometidos los ciudadanos con la justicia social, el Estado, las empresas? Bueno, para esto hemos invitado a una persona que ha estado vinculada al mundo de los trabajadores, al mundo de los ciudadanos y de los escritores y periodistas. Tenemos como invitado en esta ocasión a José Gómez Cerda, quien es además el presidente de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos. José, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Una vez más con nosotros y hoy un tema interesantísimo que nos llena de preguntas, de saber pues hasta qué punto en la República Dominicana y en el mundo se llega a lo que es una justicia social y qué implica y cómo podemos mejorarla. Julio, tú hablas mucho de justicia social. No, yo no. ¿Tú no? No, ¿por qué no, Julio? No, pues no sé. No, ¿no te interesa lo que es la justicia social? Yo creo que sí. Me interesan los temas de equidad, los temas de un sistema que lleve a la repartición justa del ingreso. Pero yo no uso tanto el concepto de justicia social porque ha sido muy manido, muy tocado. Manejado, tú dirías. Sí, muy usado. De hecho, hay un partido, creo que es el PRD, que tiene como lema justicia social, o el Partido Reformista, ¿cuál es? No sé. Hay uno que tiene Yo no como lo he visto. Sí, justicia social, democracia y no sé qué. Lo que pasa es que justicia, al ser un término, bueno, que implica cosas buenas, pues se toma como bandera y no debería mal. La primera pregunta, don José, sería, ¿qué es la justicia social? ¿Y cómo se aplica en nuestro país? ¿Tiene esto alguna vinculación, por ejemplo, con la socialdemocracia, que es una tendencia que se desarrolló desde principios del siglo XX, finales del XIX hasta la actualidad? Bueno, lo primero es, ¿cuál es el punto de partida? Sí. O sea, el punto de partida es lo que se llama la dignidad humana. O sea, todos nosotros tenemos una dignidad por ser personas humanas. En el caso de los creyentes decimos por ser hijos de Dios. Eso nos lleva a una igualdad que no debe haber discriminación ni por raza, ni por religión, ni por nacionalidad. Todos somos iguales. Es No lo que deberíamos el ser. punto de partida, la dignidad humana. O sea, cada uno tenemos una dignidad. Es el punto de partida. En la República Dominicana, la Constitución establece que la República Dominicana es un Estado social y democrático. Social y democrático quiere decir no es religioso, ni cultural, ni deportivo, sino social. En un Estado social se debe comenzar con tener una política social. ¿Y qué es una política social? Es un programa, es un proyecto en la cual se trata a todos los dominicanos en igualdad por su dignidad que tienen. No debe haber ninguna Si todos deberíamos discriminación. tener, por ejemplo, derecho al acceso a la salud, A la salud, a la educación, a las pensiones. A las pensiones. Pero eso igual. no existe. Bueno, estamos hablando qué es la justicia social. Y la República Dominicana, que es un Estado social, que son pocos los países del mundo que establecen que es un Estado social. Y la Constitución Dominicana lo establece. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? Tener una política social, es lo primero, para lograr el bienestar social o el bien común. ¿Y cómo se logra el bienestar social o el bien común? A través de la justicia social. No es la justicia para llevar gente a corte, a juicio, o lo que dicen las leyes, no. Es social, una justicia social. Entonces, ¿qué es lo que tú explicaste al principio? O sea, que haya equidad, que haya igualdad. Exacto, es lo mismo. Por ejemplo, se trata ahora que haya igualdad de los sexos en forma paritaria, que no haya marginación,
que no haya exclusión, que no haya personas que están fuera de la sociedad normal. Lo contrario a la justicia social es la injusticia social. Ahora, estamos viviendo en un sistema de injusticia social. ¿Por qué? Porque hay discriminación, el sistema económico, hay corrupción. Entonces, en cada uno de estos renglones, entonces nosotros tenemos que medir por qué es injusticia. Entonces, tomamos el primer caso, el caso de la salud, que es lo más importante. O sea, ¿hay una igualdad en el acceso a la salud de los dominicanos? No, no la hay. No la hay. O sea, tenemos un sistema que se llama seguridad social. ¿Cuál es el principio básico de la seguridad social? Es tener la mayor cantidad posible de la población en el sistema de seguridad social. O la totalidad. Porque también hay lo que se llama la salud universal. Bueno, entonces aquí a veces confundimos los servicios de salud con la seguridad social. Pero hemos avanzado, José. Hemos avanzado en los servicios de salud, pero no en la seguridad social. Pero hemos avanzado en la seguridad social, porque antes el número de ciudadanos incluidos en la seguridad social ahora es mucho mayor. Claro, pero antes pagábamos 2,5% y ahora pagamos 20%. Sí. Debiera ser 3 veces más. Sí, sí. No, 10 veces. 3 veces más. Si pagamos 7,5 y ahora pagamos 20, debiera ser 3 veces más. Sí. En lo que llaman el régimen subsidiado se ha avanzado mucho, porque incluye el núcleo familiar. Sí. Que antes era una sola persona. De antes, que no era seguridad, sino seguro social, era al trabajador, a la persona que estaba trabajando y a la mujer en caso de maternidad solamente. Se ha adelantado. Pero la seguridad social incluye salud, pensiones, riesgos laborales y pensiones. Sí. Si nosotros vivimos en una sociedad en la cual el 57% está en el sector informal, el 13% está desempleado y no hay cifra, pero podemos decir, el 1% está preso que no tiene ningún derecho. Ya nosotros tenemos excluido de la seguridad social el 70%. Es muchísimo. No, eso que dicen que más del 50, más del 60, no, está en servicio de salud, pero no está en seguridad social. Entonces, no tenemos una seguridad social. La seguridad social... ¿Cuál es el porcentaje que tú estimas que está dentro de la seguridad social? Alrededor de un 25%. Muy poco todavía. Bueno, según la cifra del Consejo de la Seguridad Social, es un 75%. Eso es lo que de salud. De salud. De salud, pero no de seguridad social. Claro. Sí. Ahí es que está el problema. Porque esa gente no tiene, por ejemplo, ninguna remuneración. El que va a salud no le dan prestaciones. No están en riesgos laborales, no están en accidentes de trabajo, no están en pensiones, no están en jubilación. Sí, José, pero que ya el 75% de la población tenga un carnet de seguro médico. Aunque no te den nada. No, pero es que te atienden entonces, si te enfermas. ¿qué es lo que hablamos? Un Estado social debe comenzar por la salud y debe tener incluido la mayor cantidad posible en el sistema de seguridad social, no solamente de salud, de seguridad social. El segundo tema es el de la educación. O sea, el Estado es el responsable de la educación. Y las escuelas públicas y las universidades públicas o la universidad pública es la que tiene que brindar el mayor servicio eficiente para la educación. Aquí el sector privado le ha ganado y le va ganando la carrera al servicio público. O sea, en Europa, y Julio que ha viajado y ha tenido todo eso, la gente estudia en las escuelas públicas. No en la escuela privada. La escuela privada es para un sector minoritario que puede pagar una cuestión. Aquí no. Entonces aquí la mayoría de las personas que van, por ejemplo, a la universidad dicen, bueno, la UAS es barata, pero un estudio de 3 años tiene que durar 4 años y medio. No, prefiere pagar para poder aprovechar eso. Entonces los dos sectores principales, que es salud y educación, no existe una justicia social. Te faltó uno importantísimo. Bueno, las pensiones. ¿Perdón? Las pensiones. El sistema de pensiones. Sí, él lo dijo. Sí, yo lo dije, pero no hay cifra. Sí hay. O sea, no se sabe. Digo, yo no sé cuántos presos hay en el país. Pensiones. Sistema de pensiones. De pensiones. Sí, él lo incluyó. Él lo incluyó en la seguridad social. Pero para mí, los 3 pilares de un sistema en el que haya justicia social para todos es un sistema de salud universal, accesible por todos, de calidad, un sistema educativo público universal de buena calidad y un sistema de pensiones también universal
para que proteger los envejecientes, que cada vez son más. Y en este país se queda, oye, tenemos 15 años ahorrando y no hay un solo pensionado por vejez. Bueno, por vejez no hay uno. El sistema de pensiones, vamos a hablar. Es un negocio. Hay 3 sistemas de pensiones aquí. Uno es el sistema de reparto, que era el Seguro Social, en el cual estamos la mayoría de los pensionados. Y la mayoría de los pensionados recibimos 5.117 pesos mensuales. Sí. Esperamos que mañana el presidente va a hablar algo y sobre eso y quizás aumente un poco. Hay las pensiones, 5.117 recibimos, el 92% de lo que estamos pensionados. En el reparto. Es lo de privado, de la seguridad social, el sistema previsional. Que es el más grande. Sí, claro. Bueno, el que más gente tiene. Bueno, teóricamente. No, ¿Por qué teóricamente? Tiene 2 millones de personas afiliadas. Bueno, tiene 2 millones afiliadas. De esas 2 millones afiliadas que cotizan hay 1 millón, el 50%. Ajá. Y de esos, para tú tener derecho, tienes que tener 30 años. Sí, 30 continuos. Sí. Si fallaste un año, te lo rebajan. Exacto. Bueno. Y para eso, para recibir el 20% del salario. Bueno, no se sabe lo que va a recibir. Exacto. Bueno, pero ese es el estudio actuarial es que a los 30 años, es decir, si comenzó en el 2003, en el 2033 va a recibir el 20%. Va a recibir el 20, que es la tasa de reposición, el 22% del salario. Bueno, no dice así. O sea, la ley dice lo siguiente. No los cálculos. Es el cálculo. El cálculo. Bueno, pero ese es un sistema que está controlado por los bancos. Y es posible que cuando llegue, todos los sistemas de pensiones tienen una etapa que se llama acumulación. Quiere decir, va recibiendo. Después viene la desacumulación, que es cuando comienza. Pero cuando es un sistema de capitalización individual, como es el caso igual, de la 8701, el de reparto no es así. Bueno, el de reparto fue así. O sea, hubo una época de acumulación en la cual el Seguro Social anterior recibió una cantidad grande de dinero. En esa época era controlado por el gobierno, todo, la dirección y todo, y esa gente manipularon ese dinero y lo invirtieron en cosas que no tenían nada que ver con la seguridad, con el Seguro Social. Por ejemplo, compraron un caballo que se llamaba Dicayagua, que había una estatua. Así. Bueno, se rompió la pata y se lo vendieron al Seguro Social. La fábrica de refrescos trópicos, que había sido de Ramfi, cuando quebró se la vendieron al Seguro Social. Entonces el Seguro Social, la compraba acumulación todo lo que no servía. Despilfarró. Sí. Y cuando llegó la desacumulación, entonces no había dinero para pensiones. ¿Qué habría que hacer para enderezar en el marco del sistema actual el sistema de pensiones? Bueno, es muy difícil porque como usted dice, son dos malos. Está la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado, que es el que más gente tiene, 136.000. Claro, porque el Seguro Social quebró y lo pasaron ahí para Hacienda. Exacto. Pero es el único que te da una pensión. Bueno, a mí me da 5.117 de por vida. Sí. Porque no es una cuenta individual. Con eso no vive nadie. No vivo nada. Por eso yo pago internet y el teléfono. Y me faltan 80 pesos mensuales para completar. Dios mío. O sea, el sistema, antes, los sistemas de pensiones... Que es el salario mínimo del Estado, ¿no es? Sí, de Hacienda, a través de Hacienda. Pero ese es el monto del salario mínimo estatal. El 92% de lo que recibimos pensiones, recibimos eso. Digo, ese monto de 5.000 sí, se recibe a través es de Hacienda. El salario mínimo del Estado. No, el salario mínimo del Estado está mucho más elevado. Los salarios mínimos, hay 14 salarios mínimos. Yo lo sé. Bueno. Otra aberración. Bueno, ¿qué pasa? Si tú cumples en el Seguro Social, la Seguridad Social ahora, y paga 30 años ininterrumpido, como tú explicaste, cuando tú termines, entonces la AFP que te tiene administrado ese dinero se desliga de ti y tú tienes que pasar a un seguro. Y el seguro te dice lo siguiente: Julio, tú tienes aquí, por ejemplo, 4 millones de pesos. ¿Cómo tú quieres que te lo den? No es un retiro, es una pensión. Entonces tú dices, bueno, tenía entendido que se podía retirar también. 50,000 pesos mensual.
Bueno, y te dan 50,000 pesos mensuales. Hasta que se acabe. Y durante 5 años te lo dan, pero cuando pasan eso y se terminó, se acabó. Sí. Y cuando tú tienes más edad que más necesitas, te quedas totalmente desamparado. Porque el sistema de pensiones es un sistema de los bancos, no es de la seguridad social. Es un negocio. Un negocio de los bancos, no una seguridad social para protegerte a ti y a tu familia. Sí es. Entonces, ¿qué te van a dar a ti? Tú dices, yo quiero el salario mínimo. La ley establece que a ti se te va a dar el salario mínimo más bajo de los que existan. Entonces, si existe un salario mínimo, por ejemplo, decir para la zona franca o para los campesinos, o las trabajadoras domésticas entran a la ley y le establecen un salario mínimo de 6,000, eso es lo que te van a dar, aunque tú ganes 45,000 o 60,000. Te van a dar el salario mínimo establecido. Ahora, si tú dices, entonces, no, yo lo quiero de por vida. En conclusión, en este país no hay justicia social. Bueno, no hay futuro. Yo justicia le digo social. Bueno, no hay justicia social y no hay futuro en las pensiones. Yo le digo a las personas que tratamos eso, ahorren desde joven, porque usted no va a vivir de las pensiones nacionales. Eso está muy mal. Sí, claro. Bueno, pero es así. Hay que proponer cambiárselo. Pero ¿cómo se cambia? Porque antes las pensiones, con voluntad política, la seguridad social eran orientadas por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, en el caso nuestro, y por la Asociación Internacional de Seguridad Social a nivel internacional o mundial. Pero tampoco Eran funcionaban. técnicos. Pero tampoco funcionaban. Bueno, en ese sistema sí funcionaba. Pero eran lo que pasa técnicos. es que Ahora el universo que cubría era muy pequeño. Muy pequeño, sí, porque eso era el seguro social. Sí. Ahora es la seguridad social. Sí. ¿Qué diferencia? Ahora todo asalariado le quitan la cotización obligado. Entonces, en caso de pensiones, ¿quién es que orienta el sistema de pensiones? El Banco Mundial y el FMI. Son los que crearon y dijeron, hay mucho dinero en eso de las pensiones y jubilaciones, vamos nosotros y en Chile comenzó las AFP, en el gobierno Pinochet. De la dictadura de Pinochet, cuando el sindicalismo estaba prohibido. Entonces, claro, hicieron un sistema en el cual el gobierno usaba los fondos de pensiones y hacía las obras del Estado con el dinero de los trabajadores. Yo duré 3 años, en la Comisión de Clasificación de Riesgo y Límites de Inversiones de aquí de CIPEN, de todo eso. ¿Y qué pasó? Una empresa, que no voy a decir nombre, hizo una emisión por 1.000 millones de pesos. Y yo creía que ese sector no debía utilizar los fondos de pensiones de los trabajadores, porque el sector eléctrico, donde no lo resolvió ni el Fondo Monetario, ni los gobiernos, ni nada, y no se debe invertir ahí. Bueno, me opuse, fui a varios programas de televisión, lo denuncié, y el pago que me dieron fue que me quitaron de ahí. Y me quitaron las centrales sindicales que me pusieron ahí. Tenemos que ir a una pausa. Ay, Dios mío. Y seguimos con este interesante tema con el doctor José Gómez Cerda. Presta mucha atención a este experimento social, ya que te dejará una de las mejores lecciones de vida para vivir en una sociedad más próspera y justa para todos. La dinámica trata de que estas personas que están aquí sentadas se les darán unas pelotas, las cuales tienen que encestar en esta cubeta que está hasta el frente, y por cada una que encesten se les darán 5 pesos. Como podrás ver, la persona que está hasta adelante tiene más probabilidades de encestar que la persona que se encuentra hasta atrás. Además, la persona que está hasta adelante se le iban a dar pelotas ilimitadas. También se le dijo que puede levantarse y hacer lo que ella quiera dentro de este juego. A la segunda persona se le dieron solo 3 pelotas. A la tercera persona se le dieron solo 2 pelotas y además se le vendaron los ojos. A la cuarta persona se le dieron 2 pelotas y además se le taparon las orejas para que así no pudiera escuchar las instrucciones que yo le iba a dar más adelante. La quinta persona tenía las instrucciones de que no podía usar las manos para encestar. Y la última persona simplemente no se le dieron pelotas. Como puedes ver en este juego, no todos tienen las mismas oportunidades y no es igual de justo para todos. Conforme fue pasando el juego, claramente la persona que estaba hasta adelante encestó todas las pelotas y se llevó 120 pesos. La segunda persona solo anotó 2 pelotas.
La siguiente persona, como no podía ver, pues claramente no pudo encestar ni una sola pelota. La cuarta persona yo le di las instrucciones de que podía pararse, acercarse a la cubeta y encestar, pero como no me escuchaba, nunca entendió las instrucciones. La quinta persona, por más que intentó y hizo su mejor esfuerzo, pues para ella fue imposible que encestara sin usar sus manos. La otra persona, que es la última, pues simplemente fue invisible como si no hubiera jugado. Al terminar el juego les expliqué de qué trataba todo esto. Esta es una simulación de la vida. Simplemente hay algunas personas que a veces la vida los puso hasta adelante y otros que están hasta atrás. La chica que está hasta adelante representa a una persona que nació dentro de una familia económicamente muy bien acomodada, que por lo mismo va a tener muchas más facilidades. La segunda persona representa a una clase media, la cual va a tener facilidades pero no tanto como la persona que se encuentra delante de ella. La tercera persona representa a una persona con discapacidad visual. La cuarta persona representa a una persona con una discapacidad auditiva. Tristemente, como no pudo escuchar las instrucciones, no pudo llegar a encestar ninguna pelota. La quinta persona representa a una persona con una discapacidad motriz. Y la sexta persona representa a una persona que nació en situación de calle. Puedes llamarlo suerte, destino o como tú prefieras, pero al igual que en este juego, así pasa en la vida. Hay gente que simplemente nace con muchas más oportunidades que otras, y no quiere decir que la persona que está hasta adelante sea mejor o peor que la persona que está hasta atrás, simplemente les tocaron circunstancias distintas. Recuerda que al inicio de este experimento le mencioné a la persona que estaba hasta adelante que podía pararse, ir, venir y hacer lo que quisiera, ya que tenía más oportunidades que todos. Este experimento lo realizamos durante varios minutos con distintas personas y solo a una se le ocurrió hacer lo que verán a continuación. Al ver que tenía más beneficios, decidió usarlos en pro de los demás. Empezó ayudando al de atrás de él. Después tomó una de las pelotas de la persona invidente y la encestó por ella. Se acercó con el chico que no oía nada, le facilitó mucho a la persona que no podía usar sus brazos y le dio pelotas al que no tenía. Imagina qué diferente sería el país si desde chicos se nos enseñara a pensar por un momento en los demás y no solo en nosotros mismos. ¿Cuántas posibilidades y oportunidades podríamos crear para la gente que nació con menos oportunidades que nosotros? Bien amigos, ahí veíamos en este video de una forma jocosa lo que es la estructura social de un país. Es decir, hay algunos que tienen la cesta para encestar la pelota delante de sí, pueden hacer lo que quieran, se paran, van, vienen, tienen pelotas ilimitadas y el que está atrás no tiene nada, el otro tiene la imposibilidad de ver, el otro de caminar, el otro de estar a una distancia suficiente. ¿Qué cambió en ese juego? Que el que estaba adelante aprovechó esa oportunidad para traspasar las oportunidades a los otros. Y lo que es el trabajo en equipo y la ceguera que muchas veces tenemos. Entonces, en lo rápido que se vive, que ni siquiera cuando eso uno lo traspasa a la estructura social de un país, no quiere decir que la única manera que los que están atrás no tienen pelotas y no tienen posibilidades de encestar nada, solamente lo puedan hacer porque el que está adelante venga y le dé esa oportunidad. No es esa para mí la enseñanza, sino que tiene que haber una actitud hacia los problemas de la sociedad distinta. A mí a veces la gente me dice, pero ¿por qué es que tú piensas así? Si tú eres un privilegiado. Y digo, bueno, yo lo que quisiera es que todos tuvieran el privilegio de vivir bien o de tener las condiciones fundamentales de vida como es la educación, la salud, la pensión, el transporte, que no lo hemos visto aquí, pero que es un problema serio en esta sociedad, y muchas otras, acceso al agua, el acceso al saneamiento, el acceso a una ciudad limpia, una ciudad sin tapones, es decir, unas condiciones de vida en las cuales todos, no es que seamos exactamente idénticos ni iguales, pero tengamos oportunidades
de desarrollarnos por lo menos, de una manera sana y de una manera coherente. Y que el sistema de gobierno tienda a eso. Por eso no es hacer pobre a los ricos para que los pobres sean, o hacer a todos pobres, sino es que el que tiene mucho aporte algo, aporte una parte, y eso el gobierno como distribuidor de esa renta logre una ecualización de la sociedad. O sea, es realmente que los mismos que tienen más oportunidades puedan vivir más cómodos en un mundo mejor. Sí. Y también, José, ¿cuáles son los actores de esta supuesta o real justicia social? Y hasta qué punto también se puede convertir el capital, o sea, el dinero, en lo que son infraestructuras para que la sociedad se desarrolle mejor, y el hecho que haya servicios, carreteras, transporte, mecanismos como las pensiones, puede hacer que sea más fácil para todos alcanzar la política social, un desarrollo. ¿En qué consiste? En tener un sistema de seguridad social real, en la cual haya una distribución, en tener unos servicios de educación, en la cual el pueblo pueda acceder a una educación de calidad. Nosotros somos el segundo país de atrás para adelante de América Latina en educación. Y eso lo dicen las estadísticas de todos los organismos. Tercero, ¿cómo? Tercero, el sistema de cooperativas. El cooperativismo es uno de los instrumentos de la política social. Julio vivió en Canadá y conoce el movimiento Desjardins, que es el movimiento ejemplo del cooperativismo en las Américas. El movimiento tiene un banco grandísimo. No solamente un banco, sino todas las instituciones gubernamentales de Quebec son instituciones propiedad del movimiento cooperativo, y es un ejemplo para América entera el movimiento de Desjardins, de cooperativas, de todo eso. El cooperativismo te enseña la educación, quiere decir, te enseña desde el principio a tener un presupuesto familiar, que desde el punto de vista económico es el punto de partida de la microeconomía, si no tenemos una economía o un presupuesto en nuestra familia. La política social implica la economía social. Tú eres economista, tú conoces. ¿Qué es la diferencia entre la economía tradicional y la economía social? O sea, que es una economía dirigida a la sociedad, no es de la oferta y la demanda, no es del capital, no es del capitalismo, sino que la gente tenga acceso, en algunas partes como en Alemania llaman economía social de mercado, pero es una economía diferente a producir bienes para hacer más ricos a los ricos. Quiere decir, por ejemplo, en las viviendas, ustedes el lunes pasado vi haciendo un programa con Domingo, el de las construcciones, no recuerdo el apellido ahora. ¿Estuvo aquí? En el programa de ustedes fue que lo vi. Sí, bueno, que vino 2 veces. Bueno, sí, claro. En la política social es no, es el la señor el que tiene los ojos como cerrados. Es claro, en los planes de vivienda es la vivienda social. Sí. Entonces la vivienda social, por ejemplo, aquí nos guste o no, pero Balaguer es un programa de vivienda social, en la cual se beneficiaron muchas personas que no tenían acceso a vivienda. Pero en la vivienda social no es solamente el construir viviendas nuevas, sino es el reconstruir o remodelar las viviendas que tienen para que sean. Porque dignas. Tener una vivienda nueva es un lujo. Es como decir, tener un carro nuevo es un lujo. Pero la vivienda, un programa de vivienda social, es darle una ayuda para arreglar el frente, para arreglar las habitaciones, para arreglar eso. No es hacer viviendas nuevas. Entonces, en el turismo, no es el turismo comercial que nosotros tenemos, es el turismo social. Y el turismo social son sistemas en los cuales el Estado exonera de impuestos a esos centros de turismo para que las personas, las familias puedan hacer turismo social, puedan ir. No es los lujos de los casinos o de los bailes y de las fiestas, sino es un turismo en la cual tú puedes ir con tu familia y puedes disfrutar, y las personas integrar a los abuelos, a los tíos, a los discapacitados o lo que sea. No tenemos en la República Dominicana turismo social, tenemos turismo comercial que deja dinero y que se hace para atender cosas comerciales. Entonces, una política social tiene que tener trabajadores sociales.
Aquí, lamentablemente, hay muchas universidades, se da de todo, pero no se da trabajo social. Yo estudié en Bélgica y soy graduado en trabajo social. Nos hace falta trabajadores sociales, que son los que pueden manejar, son los que se empoderan a los usuarios de los servicios que se brindan en todo, en la seguridad social, en la educación y todo eso. Carecemos nuestro país, el peor país de América Latina en trabajo social, porque las universidades no dan trabajo social. Antes lo daban. Le dieron, hubieron promociones, la madre y maestra en Santiago, Sí, cuando no era ni siquiera nacional, sino ni era pontificia. De Santiago. Bueno, y hubieron 2 graduaciones de todo eso. Pero tú vas a las universidades y como eso, la gente, los bachilleres dicen qué es lo que es el trabajo social y buscan otras cosas que le pueda dar trabajo más fácil, porque no se entiende todavía lo que es el trabajo social. ¿Quiénes serían los responsables de establecer lo que sería un plan de desarrollo de justicia social? El Estado, sí, porque el Estado es social. Pero es que en nuestro país, primero, si los empresarios no estarían dispuestos, porque también existe para los empresarios, la parte de responsabilidad social. La lógica de los empresarios es individual. Pero es yo para los ganar, empresarios, acumular, en una política social, los empresarios tienen lo que se llama la responsabilidad social. Y se ejerce. Hay muchos empresarios el que ejercen CONE habla de eso, se ha hablado algo, país. pero solamente ha hablado, pero en hecho no hay una responsabilidad social. Por ejemplo, lo que pasó en Poliplas. Había una empresa con responsabilidad social en su comunidad. Demostró que no. Sí, demostró que no. Demostró que no. No hay responsabilidad social. Y eso pasa con muchas empresas, no solamente eso. Eso porque fue un hecho donde hubieron 8 muertos y cerca de 70 heridos. Y lo provocaron. Se reconoció. Pero no era una empresa que tenía responsabilidad social, porque el entorno en el cual se desarrollaba, siendo una empresa de alto riesgo, no hubo nunca inversiones para eso. Lo hubo después que pasó el accidente. Quiere decir, nuestro país necesita una política social porque la Constitución establece que esto es un Estado social. Y cuando se dan dádivas a las poblaciones más pobres, sin un plan de inicio y fin, y sino simplemente para elevar su dignidad. Bueno, eso era lo que se llamaba, o lo que se llama la caridad. ¿Hasta qué punto eso debe es la caridad, de transformarse? Eso no es justicia social. Eso te iba a preguntar. ¿Hasta qué punto hay debe una diferencia entre la a ser caridad, gestor de su propia vida, de esta gente? O sea, hay una diferencia entre la caridad. La caridad puede ser que yo, de lo que a mí me sobre, yo le dé a un pobre, a un limosnero o algo así. Eso es caridad. O que una empresa grande le dé al Instituto Oncológico o al VIH-Sida, todo. Pero eso es caridad, eso no es justicia social. La justicia social es cuando usted en su presupuesto saca una partida para hacer justicia social, para repartir parte de esos bienes a gentes que lo necesitan. Usted coge a quienes, pero no hay esa distribución. Quiere decir, la injusticia social que hay en nuestro país es lo que limita a la justicia social. Por eso Julio dice, no me gusta hablar de justicia social. ¿Por qué? Porque no vemos ejemplos de justicia social en el país. De decir, por ejemplo, yo estuve en CIPEN varios años y yo, por ejemplo, a la superintendente le expliqué, CIPEN tiene beneficios, tiene dinero que puede cada año dar, aunque sean muletas, sillas de ruedas, bastones, a gente que lo necesita que está en hospitales. Me dijo al principio que sí, pero después dijo que no, que eso no era función de eso. ¿Y dónde está la justicia social? En una empresa, ¿dónde está la justicia social? Porque no es aplicar lo que dice la ley, que tiene que pagar salarios, regalías pascual o algo. Eso no es justicia social. La justicia social es cuando usted tiene bienes y usted se desprende de parte de eso, como se hizo ahí en la cuestión, y fue distribuyendo de acuerdo a las necesidades que tienen las personas. Pero yo pienso que debería, para ser más efectivo, hacer con un fin. Y ese fin debería ser no simplemente una entrega de un momento, sino de que esas personas sean capaces de ser gestoras de su propia riqueza. Por ejemplo, el gobierno nuestro tiene servicios de protección social que le da a personas necesitadas, el bono gas, los servicios de esto. Ahora bien, la justicia social te exige también deberes. Quiere decir, esas personas que reciben bonificaciones gratis, digamos, del Estado, debieran por lo menos dedicarse a limpiar sus barrios, a hacer algún aporte. Personas que son, por ejemplo, pensionados y que se reciben una pensión y que son personas que tienen todavía capacidad, por ejemplo, para enseñar, debieran ser maestros, debieran tener... O sea, la justicia social habla de cohesión social, que es lo que nos falta. Bueno, entonces no hay política social.
en la República Dominicana, siendo un país que es constitucionalmente social. Y fíjate que tú hablas del Estado, pero también de las responsabilidades de los ciudadanos con lo que se ejerce sector justicia privado social. También, porque la justicia social no es solo el Del Estado, Estado. el responsable y el garante de que haya justicia social, de que no haya discriminación. Por ejemplo, ahí anoche salieron los premios Oscar. Una de las películas que ganó se llama Roma. No se refiere a la capital de Italia, No, un barrio de sino, México. de México. ¿Qué resaltan ahí? Las trabajadoras domésticas. Sí. O sea, aquí hay una cantidad grande de trabajadoras domésticas. Hay un acuerdo internacional para incluir a las trabajadoras domésticas en la seguridad social y no se cumple. Y esa película reivindica el derecho que tienen que tener. Lo dijo el director Alfonso Cuarón, Bueno. que su objetivo era poner de relieve que hay 70 millones de mujeres en el mundo que prestan servicio doméstico y nadie le... Bueno, y hay un Incluso hay un acuerdo que deben ser incluidos en la seguridad en una social. entrevista que se le hizo Nosotros a él. somos República signatarios. Dominicana. Claro, somos signatarios. ¿De la OIT? De la OIT, sí. Sí, eso es un acuerdo de la OIT. En una Tienen entrevista que para que incluirle y ustedes pagarle vean. salario y darle vacaciones a las trabajadoras Pero domésticas. es obligatorio, José. Claro que es obligatorio darle vacaciones a las trabajadoras Pero domésticas. no incluirla en la seguridad social. Ah, no ok, están pero incluidas. darle vacaciones sí. Sí, pero no se cumplen en muchos Que sitios. no, que ir a pero una eso lo pausa. demanda la Secretaría de Trabajo. Y seguimos, cuando no se cumple. y seguimos este en el tema. próximo segmento. Así funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres. Cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo?
Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Se puede y se debe luchar para cambiarlo. No alcanza con quejarse. Bien, amigos, ahí veamos este video que es una muestra de cómo la riqueza mundial se reparte a nivel global y cómo cada vez más el 80% de la población del mundo recibe apenas un 6%. Las tendencias de ese proceso de concentración de la renta son crecientes, no es que hay una tendencia a la inversa, de ir desmontando. No es que la pobreza, hay más pobreza, es que hay mucho más riquezas y el dinero va donde y por el lo dinero. tanto hay más Claro. pobreza también. No, es que hay más disparidad. Más disparidad es lo que hay, que pero es injusto. bueno, si de la riqueza total, si antes éramos los países, diríamos, pobres o en vías de desarrollo, 3 veces más pobres que los países desarrollados, al final del colonialismo era 35 veces y ahora es 80 veces más distinto, uno entiende qué está pasando con la emigración, con las marchas hacia determinados países, con el colapso de todos, diríamos, los sistemas sociales a nivel internacional. Y como además arriba de eso se montan los problemas de criminalidad, de tráfico, de lavado de dinero, etcétera. Arriba de todo eso está entonces un sistema injusto socialmente y que evidentemente cada país puede hacer su parte, pero a nivel internacional hay una situación que es, sí, que es Julio, muy... Quiero primero agradecerte la invitación al programa y felicitarte porque incluir videos en un programa de televisión ayuda mucho. Eso que dice en pocos minutos, ese video que tú pasaste, difícilmente en 1 hora nosotros podemos tratarlo. Y porque se ven gráficas y se ven otras cosas. Y te felicito de poder que tú incluyes esos videos porque para los que están viendo los programas, eso ayuda muchísimo. Sí, más que las palabras que nosotros podemos decir. Y quería decir que en la República Dominicana nosotros tenemos que tomar conciencia de que esto es un Estado social. Y al ser un Estado social tenemos que luchar por la justicia social, que es una de las bases para poder lograr tener un Estado, como dice la Constitución, social. Pero ante, por ejemplo, esta misma realidad que expone este video, José, donde, como decía, no es que haya más pobreza, sino que ha habido mucho más adelantos científicos, tecnológicos y de todo tipo, y lo que ha hecho es esto, pues acentuar mucho más la disparidad. ¿Cuál es la esperanza? Hay lo que tú dices, ¿cuál es la esperanza? Al mismo tiempo, hay la contraparte, es esas riquezas, eso que se ha desarrollado tanto, elimina el trabajo humano. Quita, entonces crece el desempleo y trae las desigualdades. Entonces tenemos que tener un programa de justicia social que ese crecimiento que hay vaya acompañado de una política social. ¿Tú ves eso posible? Para que no solamente se ve. ¿Quiénes son las gente ahora mismo más ricos del mundo?
son las personas que trabajan con estas cosas digitales y con la tecnología moderna que desplaza al ser humano. La inteligencia artificial va a eliminar miles y millones de puestos de trabajo. Mientras tanto, la población pobre se sigue sumiendo más en la pobreza. Bueno, no nos queda más tiempo aquí, ya que hablas de cuestiones digitales. José Gómez Cerda es un abanderado de los libros digitales, es el escritor que más libros digitales tiene y nos ha traído hoy de regalo que es Tomás Moro, político y gobernante, uno de tantos libros digitales que tiene José Gómez Cerda. Gracias por estar aquí, José, en esta ocasión, hablando de este concepto de justicia social, que dice Julio que es un poco ambiguo. No, ambiguo no. Lo toman. Que lo usan indistintamente para cualquier cosa y realmente nadie lo aplica. ¿Verdad? Bueno, le dejamos de tarea estos videos y qué se puede hacer en el mundo, que cada día pues lo vemos un poco más difícil, que haya una... Yo realmente creo que hemos avanzado en lo que es justicia social, contrario a lo que se dice de que, de que cada vez está peor, pero nos falta demasiado. ¿Qué puede hacer usted? Señores, será hasta la próxima.